Le doy acá para calcular y selecciono el gráfico, ¿cierto? Entonces acá me presenta cómo está cada una de las áreas: el área de dirección, el área de mercadeo y ventas. Y si tuviese las 11 áreas, me graficaría las 11 áreas, ¿cierto? Digamos que esas son las que nosotros inicialmente tenemos parametrizadas. Tenemos una área adicional que es otra y le permite colocarle cuál es la variable, y están cada uno de los indicadores. ¿Por qué es importante que yo entienda cómo está cada uno de los indicadores dentro de los niveles o dentro de las áreas? Para hacer las estrategias particulares, ¿cierto? Porque hay empresas que en algún momento dicen: no, yo voy a trabajar el tema de gestión de la innovación, pero lo voy a trabajar solamente en el área de mercadeo, ¿cierto? Entonces, el área de mercadeo, digamos que está compuesto de los 3 niveles. Ahí tenemos personas del nivel directivo, del nivel operativo y del nivel administrativo. Entonces, si yo sé eso y sé cuál es el indicador o el estado de los indicadores particulares, puedo empezar a identificar cuál es el indicador o los indicadores puntuales que tengo que gestionar. No tengo que gestionar completa la creatividad, sino que tengo que gestionar unos indicadores particulares que son más relevantes dentro de esa área. Esto acá. Digamos que quiero ver cómo está el ambiente organizacional, también en todas las áreas. Entonces me muestra cómo está también el ambiente organizacional, desde la parte didáctica, física y psicosocial. Y acá se me van abriendo niveles de profundidad, ¿cierto? Entonces acá puedo ver la dimensión, que es el ambiente organizacional, pero también puedo ver, la variable, pero también puedo ver la dimensión, ¿sí? Entonces digamos que vamos a ver la parte psicosocial, ¿sí? Y me grafica las variables que hacen parte de la dimensión psicosocial también en las diferentes áreas. Entonces, cómo está el tema de motivación y satisfacción, tema de reconocimiento, apertura, afiliación, logro, poder, flexibilidad, identidad, y cómo está la variable general, ¿cierto? Cada uno de estos elementos lo que le aporta es información puntual a la empresa para saber dónde atacar, ¿sí? Hay muchas metodologías de gestión de la innovación que, como yo les mencionaba ayer, asumen a todas las organizaciones como una tabla rasa. Entonces dicen: no, acá no se hace nada en innovación, tenemos que montar todo el tema completo, ¿cierto? Y así ha funcionado durante muchísimos años. Nosotros somos muy respetuosos porque así hay empresas que han sido muy exitosas, ¿cierto? O sea, han arrojado resultados y lo hacen de una manera adecuada, ¿cierto? Nosotros lo que proponemos es que inicialmente debemos de saber en qué nivel está cada una de las variables de la empresa, porque sea de una forma intuitiva o planeada, todas las empresas hacen algo en torno al tema de innovación, todas. Algunas lo que hacen es, no sé, dañarla, y otras lo que hacen es potencializarla, ¿cierto? Pero todas hacen algo en el tema de innovación, ¿cierto? Entonces yo necesito saber es qué tanto la estás dañando o qué tanto la estás beneficiando para poder saber cómo entrar a mediar. Entonces, si no lo quiero ver por esa variable, sino que lo quiero ver por nivel organizacional, exactamente el proceso de filtrado es el mismo. Entonces digamos que vamos a ver, por ejemplo, cómo están los inhibidores. Acá están los niveles. Si yo quiero solamente ver un nivel, comparar el nivel versus la empresa, o quiero ver todos los niveles versus la organización, voy a calcular y le doy gráfica, ¿cierto? Entonces acá me aparecen los niveles en los cuales tengo datos, ¿cierto? En este caso no tengo datos en el nivel estratégico, y me aparecen los inhibidores. Los inhibidores son todas esas barreras que se presentan en el proceso creativo y adicionalmente en el proceso de gestión organizacional. En estos inhibidores vamos a encontrar 3 tipos de inhibidores básicamente: inhibidores personales, ¿cierto?
que son fruto de todo el proceso de desarrollo, crecimiento, formación y demás que tiene el individuo. Hay otros inhibidores de tipo organizacional y otros inhibidores de tipo ambiental. En los inhibidores de tipo organizacional y ambiental, pues es la empresa directamente la única responsable de gestionarlos. Pero en los inhibidores de orden personal es la empresa y el colaborador los llamados a abocar o a tratar de gestionarlos de una forma adecuada. Acá también podemos filtrar, entonces queremos ver los inhibidores personales a un nivel de profundidad mayor. Y podemos empezar a identificar si son problemas de índole cultural, emocional, perceptual o intelectual, ¿cierto? Si yo sé cuál es el tipo de inhibidor personal que tiene ese individuo, entonces puedo mirar si tengo que afectar su cultura, ¿cierto? Tengo que mirar si tengo que afectar su percepción de la realidad, tengo que mirar si tengo que afectar su capacidad conceptual o intelectual, tengo que darle procesos de formación, ¿cierto? Entonces, digamos que eso está orientado a las variables que mencionábamos ayer, ¿cierto? En cómo puedo reducir costos, tiempos o la utilización de recursos, ¿cierto? Para hacer un tema cada vez más personalizado. La ética profesional. Puedes identificar las recomendaciones. Las recomendaciones son de 3 tipos básicamente, ¿cierto? Son 3 tipos de estrategia, dependiendo entonces de cómo están las variables, las dimensiones y cada uno de los elementos que se identifican. Entonces se plantea una estrategia de sostenibilidad, ¿cierto? Una estrategia de intervención en unas áreas puntuales que son las que se quieren mejorar, o una estrategia de intervención en toda la organización. Y eso pues ya lo definimos también de acuerdo con el nivel de impacto que quiera tener la empresa. Y por último está el tema del documento. El documento básicamente va una presentación del tema, una descripción metodológica de cómo se realizó el proceso para que el empresario sea consciente de qué tipo de variables, cómo se midieron, cuántas personas participaron dentro de la medición, de qué niveles, de qué áreas, ¿sí? Y todo el tema pues descriptivo de las variables, qué significa cada una de las variables, porque es importante que haya una como se visualizan los resultados individualmente. Acá hay una mayor diversidad de gráficos, ¿cierto? Como para hacerlo un poco más entretenido para las personas. Y esta es la evaluación mía, ¿cierto? Acá es donde yo puedo decir, yo qué tipo de deficiencias tengo, qué percepción tengo de la empresa, yo qué concibo de ella, porque también en esos ejercicios reflexivos las personas pueden ver que pues, les hace falta un poco permearse más de la empresa, y que es quizá un poco el desconocimiento, que si toda la empresa está bien y yo soy el único que la estoy concibiendo mal, pues de pronto el problema es mío. Y puedo ver exactamente el mismo tipo de variables. A las personas no se les habilita interpretación. A las empresas se hace el proceso de captura, se hace el análisis interno por parte del consultor que esté encargado de ese diagnóstico, y cuando se le habilita la interfaz gráfica a la empresa ve el gráfico y en la parte de abajo ve la interpretación de la gráfica, ¿sí? Aunque está hecho de una forma que sea un poco intuitiva, ¿cierto? En donde sin conocer un poco del tema, yo pueda identificar, por ejemplo, cuál variable es la que más debo de trabajar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá todos están en el mismo nivel. Entonces, dependiendo de esa valoración que es un perfil normal, todas las variables son
susceptibles de ser trabajados. Esa es la herramienta que nosotros utilizamos como punto de partida. Entonces, vamos a realizar las actividades del taller como tal y les voy a ir explicando un poquito la metodología, ¿cierto? Para que pues, ustedes posteriormente la puedan replicar en sus empresas, en caso tal de que la consideren pertinente. Entonces, los talleres de creatividad básicamente tienen 7 momentos, ¿cierto? El primer momento es un momento de preparación. Y en ese momento de preparación yo debo de disponer el escenario, las herramientas, a las personas, ¿cierto? Para esa actividad, ¿cierto? Entonces en esa preparación yo no solamente debo de tener un computador o audio o material audiovisual, sino que debo de tratar de desbloquear a las personas, de desinhibirlas, ¿cierto? Y ayer hicimos una actividad inicial para eso, y es el estar, ¿cierto? Entonces, el que no solamente nos dispusiéramos para aprender, sino que estuviéramos presentes para poder hacerlo, ¿cierto? Para realizar el taller es exactamente la misma dinámica. Entonces, hoy vamos a hacer un brief de ese estar, ¿cierto? Vamos nuevamente a relajarnos, a tranquilizarnos. El tema de la creatividad es un tema de explorar a veces ese lado oculto que tengo, o que por algunas circunstancias dentro de mi empresa lo puedo. Una de las ventajas es que en este tipo de espacios pues no se critica, ¿sí? No se juzga, y el lenguaje corporal que tenemos frente a los demás es de apertura. 15 segundos, ¿vale? Vamos a dibujar una paloma. 15 segundos. Listo. Vamos a dibujar una flor. Listo. Vamos a dibujar otra flor, diferente a la que acabamos de dibujar. Listo. Vamos a dibujar una casa. Listo. Listo. Vamos en el dibujo número 8, 7, ¿quién da más? Perfecto. Vamos a dibujar una casa diferente a la primera, a la segunda y a la tercera. Listo. Vamos a hacer un último esfuerzo. Vamos a pensar en otra casa diferente a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta, ¿sí? ¿Qué características tienen? Y vamos a dibujar otra casa diferente a las 5 anteriores. Vamos a mirar qué tipo de elementos de lo que hemos dibujado, del perro, de la flor, de la otra flor,
le podríamos colocar a nuestra casa.